Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Yo no me encuentro en Lima, estoy en Máncora, transmitiendo para todo el Perú desde aquí. No es un día de gran sol, como podrán ver, pero hemos venido huyendo del frío de Lima este fin de semana. Mañana es feriado en todo el país y hemos aprovechado estos días para estar fuera de Lima. Y mientras tanto, en Lima hay una guerra política, una guerra, yo diría, centrada en la confrontación judicial. El campo de batalla es el sistema de justicia. Yo te denuncio, tú me denuncias, yo te persigo, tú me persigues, defensas y ataques mediáticos en ese escenario. Ayer hemos tenido un capítulo más del cual vamos a hablar, por supuesto, en este programa, además de algunas novedades en el caso de Duberly Rodríguez, que estuvo con nosotros esta semana, el día miércoles, explicando la situación de su partido Unidad Popular. Y también una nueva amenaza desde el Congreso contra la libertad de expresión de la que vamos a dar cuenta en este programa y creo que ha pasado un tanto desapercibida. Pero antes de todo esto, antes de hablar de los pleitos en el poder y de los ataques de Dina y contraataques, nos tenemos que ir con nuestros auspiciadores. Un momento. Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Caja Huancayo. Caja Huancayo llegó hasta el distrito de Santa Rosa en Iquitos. Con la apertura de su nueva sede, impulsa la inclusión financiera en la triple frontera del país. Veamos más en el siguiente video, gracias a Caja Huancayo. Por primera vez, Santa Rosa de Loreto, en la triple frontera con Colombia y Brasil, contará con servicio bancario. Caja Huancayo inauguró un agente en este distrito recientemente creado, convirtiéndose en la primera entidad financiera en llegar a esta zona. Las personas que tienen necesidad de servicios financieros tienen que irse hasta Loreto o hasta Iquitos, que está a 18 horas de viaje en ferry, o tienen, en mejor de los casos, que cruzar a Caballococha, que está a 3 horas. Entonces hemos querido ver para estar, porque esa es una de las filosofías de Caja Huancayo, ¿no? Es estar cerca de la gente. Y hoy nos encontramos aquí en Santa Rosa también, de acuerdo a nuestro plan de expansión, ¿no? Nosotros tenemos más de 244 agencias a nivel nacional, ¿no? Por eso nuestro eslogan, que es Caja Huancayo, la caja del Perú. Tal es así, pues, que acá no encuentras un banco de la nación, pero se encuentra una Caja Huancayo, que es la caja del Perú. Muy bien, y como les contábamos, estamos transmitiendo desde lejos, me hace recordar los tiempos de la pandemia, cuando hacíamos esto desde cualquier lugar del Perú, y les pedimos, como siempre, que compartan sus comentarios a lo largo del programa, que interactúen, que van a aparecer en la medida de lo posible, y mi productora me recuerda que dejen su like y compartan el programa de todas maneras a los que ya están conectados. Más adelante vamos a estar con el doctor César Azabache, abogado penalista, para hablar de varios temas penales, porque eso es lo que está marcando, ¿no es cierto?, el momento político. Pero empecemos por lo que hoy es portada en La República. Los ministros defienden a Dina como si Nicanor Boluarte fuera presidente. A ver, acá hay una confusión que creo que tiene que quedar más o menos clara para todos. Nicanor Boluarte no es funcionario público, no podría serlo. Es el hermano de la presidenta de la República. ¿Lo ha sido en el pasado? Sí, mucho antes de que Dina fuera presidenta de la República. El hermano es un civil. El hermano no es funcionario público. El hermano no tiene beneficio de antijuicio, no tiene, ¿no es cierto?, juicio político, no es ministro, no es miembro de ninguno de los organismos aforados en nuestra Constitución. Esta defensa colectiva y entregada y dedicada el día de ayer, todo el día y anteayer también, de los ministros de Estado, llama francamente la atención. Porque puede ser que el señor Nicanor Boluarte tenga un cogobierno con su hermana y no nos hemos enterado, ¿no? O B, los señores ministros hayan sido conminados por la presidenta de la República a salir a defender a su hermano. La señora presidenta de la República y los ministros, de acuerdo a la Constitución,
tienen la obligación de cumplir las resoluciones judiciales. La señora presidenta tiene, lo dice la Constitución expresamente, tiene que cumplir los mandatos del Poder Judicial y del Ministerio Público. Es su obligación, artículo 118. No me estoy inventando nada. Y si hay un allanamiento a la casa de su hermano, puede no gustarle, pero lanzar a todo el gabinete en una defensa coordinada de su hermano es a todas luces un disparate. Y lo ha hecho con mucho entusiasmo, por supuesto, el señor Arana, el primer ministro, pero también el señor Pérez Reyes, ahora en producción, Morganquero, diciendo un allanamiento no puede durar 14 horas. Claro, pues si en las primeras 4 no llega el abogado, ¿cómo van a empezar? Y así, ¿no? Manero, etcétera. Todos han salido a defender a Nicanor Boluarte. Yo entendería que salgan a defender a la Presidenta de la República si la Presidenta de la República, ¿no es cierto?, tiene una respuesta política. ¿Por qué tienen que defender al hermano de la Presidenta? Eso es lo que no sé. Y hay que decirlo, es la primera vez que ocurre, porque el señor Nicanor Boluarte está investigado ya hace tiempo por el caso de los Huayquis en la sombra, y ahí por lo menos no hacían esta defensa pública. Eran un poco más discretos. No, ahora no. Combinados. Reitero, 2 posibilidades. O la presidenta se los exige como parte de su trabajo, y una exigencia indebida, hay que decirlo, porque no corresponde, o son unos reverendos sobones, o el señor Nicanor Boluarte tiene un poder que nosotros no conocemos. Es decir, lo que se le imputa, estar en la sombra, pues parece que es verdad, porque lo defienden como si fuera el presidente, como dice el titular de la República. Como en otras cosas, el gobierno se equivoca, y se equivoca también en su estrategia de comunicación. Pero al mismo tiempo que pasaba esto, el Ministerio Público ha salido a defenderse y ha dicho que no hay ningún reglaje contra Nicanor Boluarte, que no ha habido ningún seguimiento, que lo único que han hecho es allanar su casa bajo la solicitud presentada a un juez, y que el juez le ha dado el permiso a la Fiscalía para realizar el allanamiento, ¿ok? La Fiscalía ha dicho, nosotros no hacemos actos de reglaje o marcaje a ciudadanos, autoridades o funcionarios, ¿no es cierto?, dado que dichas prácticas constituyen delito. Tú solamente puedes hacer un seguimiento policial con autorización judicial. Eso hay que tenerlo claro. ¿La policía puede intervenir mi teléfono? Sí, si lo solicita un fiscal y lo autoriza un juez. Si no, no hay forma. Si no, es ilegal. Muchas veces la policía ha presentado en juicios, ustedes los han visto, intervenciones a teléfonos realizadas en la persecución del delito, que es lo normal, es una herramienta para luchar contra el crimen. ¿Ok? Pero siempre con permiso judicial. Y no solo eso, ayer el Ministerio Público sacó un tuit que tiene un mensajito, para quien lo quiera leer. Lo que dice el tuit es: el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, EFICOP, ejecutó la medida de allanamiento en 14 inmuebles de Lima y Ayacucho, donde incautó documentos relevantes para la investigación a 5 personas vinculadas a los delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y cohecho pasivo. Es decir, sí hemos encontrado documentos relevantes, es lo que nos está diciendo el tuit. Estas 5 personas que estamos investigando, que constituyen esta red, que incluye al ministro de Justicia, el señor Santibáñez, que es el único que no ha salido a defender a Nicanor, porque tendría que defenderse a sí mismo, además. Para eso usa una cuenta de Twitter donde a veces habla como él en primera persona y a veces en tercera persona, no se entiende nada, pero en fin, lo que está diciendo el Ministerio Público es que han incautado documentos relevantes. Es un mensaje, te están diciendo, mira, no es que el operativo haya sido fallido, hemos encontrado cosas de interés. ¿Qué cosas de interés? Las vinculadas con los eventos en los cuales se imputan a una serie de personas haber traficado influencias dentro de la administración pública, así de simple. Es decir, el entonces ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ofreciendo policía para operativos en la recuperación de una mina,
de un cliente que termina pagando $160.000 por este operativo. O Juan José Santibáñez relacionándose con este abogado, Percy Tenorio, que fue su cliente, también ex policía, relacionándose para mantener en el puesto a un general de la policía a cambio de $20.000. Y lo que se imputa también es este mismo policía, Percy Tenorio, en retiro, generándole a Nicanor Boluarte un arraigo laboral que no tenía, porque no tiene trabajo. Entonces necesitaban acreditar que el señor no trabajaba, entonces le inventaban un trabajo con el señor Percy Tenorio, que tenía el contacto con la minera que ya habían servido. Entonces, no es cualquier cosa, son hechos relevantes, hay que decirlo. No han salido denuncias, salvo el tema de la mina, El Dorado, que sí fue una denuncia en Panorama. Los otros temas no habían salido denuncias periodísticas, sino es investigación a través de gente que ha colaborado con la fiscalía y hay cosas que explicar. Pero Dina Boluarte salió al ataque. No Dina, pero tal vez algunas personas que están en el mismo lado de la ecuación. Es decir, primero, Patricia Benavides. Patricia Benavides presenta a través de su defensa ayer denuncia constitucional contra Delia Espinosa. Yo no sé cómo trabajan en esa junta de fiscales supremos. ¿Ah? Yo te denuncio, tú me denuncias. Es verdad que Patricia Benavides está denunciada ya en varias carpetas ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, pero esas carpetas o se archivan o no avanzan. Mientras que Delia Espinosa, también ya acusada varias veces, no es la primera vez, esas carpetas iban más ligeritas. Es como la de Zoraida Ábalos, ¿no? Lo increíble acá es que, como yo les he explicado varias veces, una de las imputaciones contra Patricia Benavides, que está acreditada en los chats, es que Patricia Benavides archiva un procedimiento contra 40 congresistas a cambio de que inhabiliten a Zoraida Ábalos, que también está sentada ahora en la misma Junta de Fiscales Supremos. Entonces, ya hay una relación, digamos, favorable a los intereses de Patricia Benavides en el Congreso de la República, pública y notoria, y que procede de un delito. ¿Por qué han acusado a Delia Espinosa? Por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Por eso, porque Delia Espinosa dijo que esto no era posible, no era jurídicamente aceptable siendo ya ella fiscal de la Nación. Acuérdense que querían imponerla como fiscal de la Nación. Esa era la imposición de Gino Ríos. No como fiscal suprema, que ahora está ahí sentada, sino como fiscal de la Nación. Entonces la están acusando constitucionalmente tanto por delito, prevaricato, le están diciendo, abuso de autoridad, como un juicio político para que la inhabiliten por 10 años para el ejercicio de la función pública. Ayer también, por eso me lo he enterado hoy, temprano en la mañana, escuchando a Marcos Cifuentes, Tomás Aladino Gálvez también ha denunciado a Delia Espinosa. Cosa que debe llenar de alegría, ¿a quién? A Dina Boluarte, que esta semana, sentada al frente de ella, ni siquiera la saludó. Ni siquiera dijo, nos acompaña la señora Delia Espinosa. ¿No? No, nada, cero. Sí. Es la guerra. Es en este momento la guerra. Y es una guerra con todo, sin cuartel. Mientras tanto, mientras esto sucede, Dina Boluarte reparte puestos dentro de su círculo íntimo, ¿no? Y hay uno importante, que es la presidencia del Instituto de Radio y Televisión del Perú, que maneja, como ustedes saben, TV Perú, Radio Nacional. Y ahí se ha colocado a la ex jefa de comunicación e imagen, ¿de quién? Del Ministerio del Interior, cuando estaba ¿quién? Juan José Santibáñez. Es como premio. Ah, nos hemos enterado de todas estas atrocidades que te están imputando, ¿no? A ver, ¿a quién favorecemos? A alguien cercano a ti. Entonces, la señora Adriana Rodríguez ha sido nombrada como jefa del IRTP. ¿Qué pasa con la señora Adriana Rodríguez? Ustedes dirán, bueno, de repente tiene un buen currículum, muchos títulos. Sí, por títulos no se queda. Mucha experiencia no, pero por títulos no se queda. El problema es que esta señora fue
la que estaba acompañando al ministro del Interior en el caso, ustedes recuerdan, de Cuarto Poder. En ese momento, el señor Santibáñez, invitado a Cuarto Poder, toma su teléfono y le dice a Sol Carreño, eso es lo que dice el reportaje, que ni siquiera había salido. ¿Cómo tenía el señor Santibáñez la transcripción, la pauta completa de un reportaje de Cuarto Poder? ¿Cómo la tenía? Y él dijo, me lo ha dado Carla. Carla, nadie supo quién era Carla. La que era su jefe de prensa, que estaba ahí, era Adriana Rodríguez, que inmediatamente salió caminando y no se le vio más. Desapareció. Bueno, ahora la han premiado, es la jefa del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Y nunca explicaron cómo habían logrado meterse a una computadora dentro de América Televisión para extraer el reportaje completo sobre el señor ministro que estaba yendo a responder una entrevista. Yo no creo que puedas premiar a una persona así, pero en fin, hay otro premiado, ¿ah? Y este les va a gustar. Freddy Hinojosa, el vocero que quedó mudo. Nunca un vocero quedó tan mudo. ¿Se acuerdan cuando sacaron a ese señor Freddy Hinojosa como vocero presidencial y a Gustavo Alsina, entonces primer ministro, le dio pataleta? Con toda razón, porque la Constitución dice que el primer ministro es el vocero del Ejecutivo, el vocero del gobierno. Bueno, el señor Freddy Hinojosa, que le tomamos tanto el pelo, terminó metido en un lío espantoso, en el lío Caliwarma. Este señor tiene una imputación en el lío Caliwarma y no fue a detención preliminar. ¿Ustedes saben por qué? Porque durante 5 meses no hubo detención preliminar en el Perú, porque la abolió el Congreso. ¿Se acuerdan que tuvieron que restituirla? Pero 4 o 5 meses no tuvimos detención preliminar en el Perú. Y el señor Freddy Hinojosa, claro, salió ganancioso porque no lo mandaron a detención preliminar. El caso Caliwarma es un caso escandaloso que hasta este momento no tiene todavía término y ya tiene un muerto. ¿Se acuerdan del señor en Navidad? El señor Nino Burga, que se autosuicidó, ¿cómo es? Se autoeliminó clavándose un puñal en la nuca. Hasta ahora, nada. El caso Caliwarma es un caso de corrupción en el MIDIS, cuando la señora ministra era la actual presidenta de la República. Su jefe de gabinete de asesores era Morgan Quero, y su director del programa Caliwarma era este señor Freddy Hinojosa. Bueno, lo han ascendido, ya no va a ser vocero, ahora es monitor. Le han dado la chamba de Juan José Santibáñez. ¿Se acuerdan ustedes que inventaron un trabajo para que Santibáñez se sentara al lado de la presidenta? Bueno, ese trabajo ha quedado vacante porque ahora es ministro, entonces el señor Freddy Hinojosa pasa a ser el actual monitor. Él monitorea las relaciones del Estado. Es una cosa francamente impresionante. Pero demuestra que están armando su barricada, ¿no? Para defenderse a lo que queda. Las elecciones son en abril del próximo año y justamente dentro de un año ya no hay ningún beneficio que proteja a los actuales congresistas para que puedan ser procesados. Justamente un mes después de que se instale el Congreso, se acaba la protección. Hoy es 29 de agosto, es un mes después del próximo año de la instalación del Congreso el 28 de julio del 2026. En un año, saquen este programa, todos los que son responsables van a tener que responder. En la medida, claro, en que no controlen el Poder Judicial para ese entonces y el Ministerio Público para ese entonces y no hayamos denunciado el Pacto de San José para ese entonces. Pausa y regresamos con más. Una victoria de Duberly Rodríguez que ha sido ya casi escandalosa el día de ayer, pero que nos permite reflexionar sobre el Jurado Nacional de Elecciones que tenemos para estas elecciones. La pausa tiene un auspiciador. Y si me permiten mencionarlo, se trata, si me permiten mencionarlo, de la Universidad César Vallejo. Alcanzar una meta profesional exige más que estudiar.
también requiere investigación, apoyo y proyección internacional. En el siguiente video, patrocinado por la Universidad César Vallejo, veamos cómo impulsan la formación universitaria actual. Soy abogada e investigadora. Vi la posibilidad de la César Vallejo debido a que ofrecen ciertas oportunidades económicas. De hecho, la calidad académica de la universidad ha sido importante, sobre todo si me fijo en el tema de la investigación. Ahora voy a empezar un PhD en Estados Unidos. Quiero contribuir con mis investigaciones, pero hacia todo el mundo también. Brenda Murrugarra, egresada de la UCB. Juntos por tu verdadera meta. Inscripciones abiertas. Y los que nos siguen todos los días saben que el día miércoles estuvo acá el ex vocal supremo, ex presidente de la Corte Suprema, político, abogado, el señor Duberry Rodríguez. El señor Duberry Rodríguez había obtenido una victoria en el Poder Judicial. Y como dijo, no porque fuera vocal supremo, que ya no lo es hace muchos años, sino porque tenía la razón. Y él me dejó toda la documentación y la documentación era muy clara. A ver, el señor Duberry Rodríguez se presenta e inscribe un partido político con todos los requisitos de ley. ¿Ok? Bien al filo, ¿ah? Bien al filo de la fecha que era el 12 de abril. Pero presenta todo antes y pide, de acuerdo al artículo 96 de la Ley Orgánica de Elecciones, que le den la inscripción provisional, porque ya presentó todo, temiendo que hubiera un periodo de taches. ¿Ok? Muy largo. Entonces, claro, si te alargan el periodo de tachas, ¿no es cierto? Y resuelven todas a tu favor, ¿ah? Pero te dicen, ¿sabe qué? Ya se venció el plazo. Así no logra inscribirse nadie. Es decir, la burocracia o incompetencia de la administración no puede ser responsabilidad del administrado. Es decir, yo te digo, tienes tal plazo para hacer eso, pero la administración no me responde. Ah, ya perdiste. Pues, entonces ahí siempre perdería el administrado. Basta con que la administración no responda. Entonces él, jurándose en salud, planteó inmediatamente una acción de amparo antes de que venciera el plazo. Justamente porque dijo, seguramente estos no me van a dar la inscripción provisional. Y no se la dieron, entonces por eso planteó inmediatamente una acción de amparo. Esa acción de amparo la ha ganado ya en doble instancia. En una primera se ordenó al Jurado Nacional de Elecciones, digamos, no es una doble instancia, en una doble resolución del mismo juez, ¿ok? Porque es inapelable. Ese juez le da el derecho al señor Duberry Rodríguez y a su gente de inscribir el Partido Unidad Popular. El jurado contesta, es inejecutable porque ya vencieron los plazos. Y el señor magistrado contesta, no señor, ustedes tienen que inscribir. Esa es la orden judicial. No se me hagan los locos. No lo inscriben, saca otra resolución diciendo, tienen 2 días, si no los multo. Bueno, pasaron los 2 días, ya los multó. Y esa es la noticia. Han multado a todo el Jurado Nacional de Elecciones por no inscribir al partido de Duberry Rodríguez. Personalmente, individualmente, con 5 URPs. La URP creo que es el 10% de la UIT. ¿Ya? Entonces, más o menos, tienen que pagar 1.500 soles o 2.000 soles, a un aproximado. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar ahora si se siguen resistiendo? Bueno, lo que explicó el doctor Duberry Rodríguez, y revisando la ley, es que el juez puede remover a los funcionarios que se resisten a ejecutar sus mandatos. No solamente multarlos, que es un primer acto, primero los reconviene, dice, señor, tiene que hacer esto. Luego no lo hace, señor, va la multa. Luego no lo hace, no solo va la multa, va la remoción. En este momento, Duberry Rodríguez y sus solicitudes al Jurado Nacional de Elecciones pueden tener el poder de removerlos. Por si acaso, Jurado Nacional de Elecciones, aunque se resistan. Y eso le cambia
toda la planificación a los actuales partidos políticos, sobre todo en el poder. Pero este incidente da cuenta de algo que preocupa más. El Jurado Nacional de Elecciones es última y definitiva instancia en materia electoral, dice la Constitución. Eso es verdad. Siempre y cuando no viole derechos constitucionales. Si viola derechos constitucionales, la justicia constitucional se pronuncia, porque no hay nada que supere el ámbito de aplicación de la justicia constitucional. Nada. La justicia constitucional puede intervenir en todos los aspectos de la vida de un país, porque son derechos fundamentales. Lo fundamental no se pierde. ¿Cuál es el derecho fundamental acá? El derecho a la participación política. Es un derecho fundamental, no solo en nuestra Constitución, sino también en el Pacto de San José. O sea, no puedes impedir arbitrariamente, abusivamente, que una persona participe como candidato. Ese es el principio esencial. Lo que a mí me preocupa es que este jurado es un jurado que no respeta ese principio. Y tenemos el caso de Duberry Rodríguez para mostrar. Ojo, está el antecedente de Vizcarra también. Y el antecedente de Vizcarra es muy importante en esta historia, porque en la medida que le acepten a Duberry Rodríguez su inscripción, van a tener que aceptar la candidatura de Vizcarra, siempre y cuando no esté condenado. No, pero todo hace pensar que de acá a diciembre lo van a condenar de todas maneras. Pero hay que seguir este caso, ¿eh? Este caso va a ser bien importante para estas elecciones. Es como seguir el caso Cocteles en el TC. Es bien importante para todo el futuro de todos los casos que ha manejado la Fiscalía Lavallato en cuanto a donaciones de campaña, por si acaso. Entonces sí, estos casos hay que seguirlos. Y para terminar este bloque y ir con nuestra entrevista, tenemos que comentar un asunto francamente desagradable. Una periodista de Epicentro, que se llama Caterina Ayarza, estaba cubriendo un evento que se llama Martes Democrático, organizado por la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso, este último 26 de agosto, hace 3 días. Y había una conferencia que se llama Ley de Amnistía a Miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, fin de la persecución, en el auditorio Faustino Sánchez Carrión. Y estaba Fernando Rospigliosi, el abogado Humberto Abanto, Ernesto Blume y nada menos que el general en el retiro Juan Rivero Lazo, que ha sido condenado, ¿ok?, por tener una labor de coordinación del Grupo Colina. Esas son las juntas, pues, en el Congreso. Muy bien. Entonces habían hecho su eventito para autoalabarse y una participante les reclamó. La periodista Catherine se acercó a grabar lo que estaba pasando con su celular y no le permitieron grabar. Y la rodea un grupo de personas, ya se imaginan quiénes, que venían a cantarles vivas y alabanzas a los expositores, y la comienzan a agredir. Le gritan terrorista, le tiran su celular al suelo para que no grabe. Y queda todo grabado. Ella recoge el celular del suelo y se tiene que retirar. Reclama a la Oficina de Participación: oiga, ¿por qué no me han dejado grabar? Me están maltratando. Y le han dicho: señorita, ya retírese nomás, ya, retírese, vaya. Si van a hacer eventos públicos y no quieren prensa, avisen, pues, para que la prensa no vaya. Pero si hacen eventos públicos, no pueden golpear a una reportera gritándole terrorista. Y la reflexión viene porque este insulto terrorista, que yo también lo he recibido muchas veces, por una portátil que se hace llamar La Resistencia, los combatientes, los insurgentes, en la puerta de mi casa. Terrorista comunista, chancha de mierda. ¿Por qué? Porque la palabra terrorista te convierte en una no persona. No vales nada, no eres nada. Entonces, yo
que lucho contra el terrorismo, te puedo golpear, puedo tirar tu material al suelo, te puedo insultar, te puedo pegar. La estigmatización funciona así. Está hecha para que en la psiquis de estos sujetos, presumo manipulados, que llevan como portátil de apoyo, puedan justificar su violencia. Katherine no es terrorista. Nadie en Epicentro es terrorista. Nadie en la República es terrorista. Yo no soy terrorista. Y ustedes que me están viendo tampoco lo son. Pero se los dicen para ningunearlos, para que ustedes no existan como persona sujeto de derechos. Y como ustedes no tienen derecho a nada, porque son terroristas, los pueden golpear. Mucho cuidado con el término terrorista, porque para eso sirve. Es lo mismo que cuando a una mujer se le animaliza, ¿no? Se le pone el nombre de un animal. ¿Para qué haces eso? Para convertirla en una cosa. Un animal no es persona, es cosa. Es un bien mueble, ¿ok? Entonces tú puedes disponer de esa cosa. Ojo, mucho cuidado con las palabras porque para eso sirve. Y hay que alertarlo una y otra vez. El uso de la palabra terrorista, el famoso terruqueo, tiene que estar prohibido en estas elecciones como herramienta de descrédito y estigmatización. El terrorismo en el Perú existió. ¿Okay? Hoy, como delito, prácticamente no hay casos. Se juzgó, se condenó y las personas culpables de terrorismo están presas o muertas o han cumplido su condena. Pero llamar terrorista a todo el mundo es un asunto que nos va a cobrar factura en estas elecciones que ya vienen bien violentas, como están viendo. Bien violentas. Con una sombra de dudas sobre la conducta del jurado y con portátiles callejeras adscritas a partidos políticos. Porque la pestilencia trabaja con Renovación Popular, con Fuerza Popular y con el partido aprista. Chalequean a Patricia Benavides. Ustedes lo han visto. Piden la liberación de Vladimiro Montesinos. Ustedes lo han visto. Esa violencia política la vamos a tener en las elecciones. Es muy peligrosa, hay que denunciarla todo el tiempo, por más pequeño que sea el incidente. Y francamente me da mucha pena que haya abandonado la sala Rospigliosi, que ha sido periodista muchísimos años, ¿no es cierto? Y no haya dicho una palabra sobre una portátil de ataque contra otra periodista. Qué pena, me da. De verdad que qué pena. Pausa y regresamos con el doctor Azabache porque hemos llamado a un penalista. Hay mucho que contar y la agenda de temas es larga. Keiko, por un lado, Santibáñez, por otro, bueno, y Patricia Benavides y Tomás Alvarado Alves al ataque para bajarse a los otros fiscales de la Junta de Fiscales Supremos, porque a ellos los sacaron, entonces ahora ellos tienen que sacar a los otros. Madre Santa. Pausa y volvemos. Muy bien, y sé que muchos están saludándome, les agradezco muchísimo, pero les agradezco más si le ponen un like al programa. Lo estamos sacando desde muy lejos de Lima. Estamos en este momento en Máncora, a 1 hora de Talara, y por supuesto estoy muy agradecida porque se acuerden de mí el día de mi cumpleaños. Al final los voy a poner rapidito, ¿ok? Pero no se olviden del like, ese es el mejor regalo de cumpleaños. Muy bien, no sé si ya estamos en comunicación con el doctor Azabache. Él tiene una diligencia en unos minutos, así que vamos a hacerlo rápido y bien. Doctor, muy buenos días. Encantado de estar contigo, Rosa María, además hoy día, ¿no? Tu cumpleaños. Gracias. Bueno, es judicialmente muy complicada la política hoy en el Perú. Se ha judicializado todo. Yo leo y yo te ataco con un proceso, tú me atacas con un proceso. Y en la Fiscalía lo que tenemos es, digamos, fiscales supremos nuevos que vienen del caso Cuellos Blancos, tratando de sacar a otros fiscales que están en la Fiscalía.
como por ejemplo Adelia Espinosa. Y Mm. esto lo vemos en el alineamiento de Dina Boluarte con esos intereses, porque también está muy interesada en sacar a Adelia Espinosa a como dé lugar. ¿Cómo explicarle esto al público? La Mira, audiencia dice, ¿qué es esto? hay varias entradas, ¿no? Creo que la más clara proviene del adelgazamiento de la política. En condiciones institucionalmente equilibradas, todo esto que estamos viendo, le llamemos disputas o como le llamemos, tiene una dimensión en la que se negocia en el sentido institucional para buscar equilibrios internos de gobierno. Cuando ese espacio de negociación se adelgaza, como se ha adelgazado entre nosotros, las disputas se convierten todas en criminales. La segunda lectura, que hay que agregar a esta, es que hay demasiadas personas con delitos en la mesa de negociación y quienes enfrentan delitos no negocian, litigan y bloquean. Ambos escenarios, el del adelgazamiento de la política y el de la multiplicación de sospechosos en política, suponen una necesidad imperativa que es despejar incógnitas. Y en parte de ese ejercicio tenemos un problema por resolver, que es la cantidad de tiempo que nos toma despejar incógnitas. Tengo una lista corta. Mencionaste el caso de la señora Fujimori. Muchos debates, que hemos tenido varios de ellos en este espacio Hemos tenido contigo, muchos en este pero, programa. pero notemos que de una manera u otra, y sea la posición que tenga cualquiera, el caso de la señora Fujimori ya está atravesando dos procesos electorales sin un juicio completo y eso es demasiado tiempo. Así El es. caso de los cuellos blancos del puerto comenzó en el 2018, van 7 años. El juicio fuerte, el de el señor Ríos, presidente de la Corte del Callao, ha seguido su curso. El de Inostroza está bloqueado por la extradición, por su fuga. Todo lo demás de la cartera tiene demasiado tiempo de maduración. El caso de la señora Emma Benavides, la hermana de la señora Patricia Benavides, la causa principal de todo este alboroto, que comenzó por tratar de protegerla. Bueno, las investigaciones comenzaron también en el 2018. De modo que una llave importante para tratar de crear un mínimo de equilibrio en todo esto consiste en comenzar a cerrar casos en los que el tiempo es un factor de deterioro, de pérdida de valor institucional en las discusiones, para comenzar, ¿no? Vamos a ver el caso de Keiko Fujimori, porque creo que está claro para todos que el Tribunal Constitucional le va a dar la razón. Porque en este caso la tiene y porque además el tribunal tiene simpatía con Keiko Fujimori. Es una pena porque debería resolverse por las razones jurídicas, no por la simpatía con Keiko Fujimori. Pero el tema es muy relevante para toda la vulneración de los procesos, porque son varios los procesales, ¿no? Humal, el Partido Aprista, el PPC, PPK. Esto es un dominó. Yo hace Mm. años que se lo dije a la defensa de Juliana Loza, el tema central acá es que esto no es delito. Y hemos peleado mucho, doctor, y yo sigo en mi posición, tengo 11 años defendiendo que esto no es delito, y yo creo que al final me van a dar la razón, porque no es delito. Pero, ¿cuánto tiempo se ha gastado en esto? A O ver, sea, el señor José Domingo Pérez nos ha contado una historia que yo creo que está muy bien contada. Siempre digo, le voy a dar el Pulitzer de periodismo. Nadie lo ha contado mejor. Pero no es delito. Ese es todo el problema. a ver, yo creo que es un poquito más complejo, lo hemos discutido un montón de veces. Claro, la parte que se refiere a los testaferros, a esa especie de microcanibalización del Pitufeo. voto, es a la que te refieres tú, el pitufeo, como le llaman, esa en efecto no es delito. Y ha sido un error hasta denominar a este caso como cócteles, porque como hemos comentado varias veces, lo que había que discutir era otra cosa, ¿no? No el manejo de la campaña, sino primero
si el ingreso de fondos ilegales de Odebrecht, que no es una Exacto. cuestión sobre cómo se financia la campaña, sino qué se hace con el dinero de Odebrecht, si eso es delito o no. A ver, yo creo que hay una línea de separación muy fuerte entre los casos Humala y Fujimori por un lado y todos los demás, APRA, PPC, etcétera, y esa línea tiene que ver con el monto del dinero, porque el fundamento que en su día el juez Concepción Carguancho acogió para darle pase a estos dos casos fue la exorbitancia del dinero. Lo que decía Concepción Carguancho en el origen era: oiga, pero usted no puede recibir 1 millón sin sorprenderse, menos 3. Pero ¿De acuerdo? doctor, o sea, cuando Carguancho da la Entonces, prisión preventiva, no se sabía lo de los 3 del Banco de Crédito. O sea, el millón de Odebrecht se quedó sí, chico. exacto, exacto. Y de hecho ese fue un movimiento muy duro, creo que incluso certero, al que la fiscalía no reaccionó, ¿verdad? Porque en el primer movimiento, el primer momento del caso, la sorpresa era: ¿pero por qué tanto dinero? En una Ah, campaña, esto puede sonar un poco cínico, pero una campaña política de entonces, cuando no había los controles y topes que hay ahora, $250.000, $300.000, eran cantidades que, voy a usar comillas, se levantaban en el mercado político con cierta facilidad. 1 millón claro. sonaba alarmante, 3 sonaba propio barata. En las comunicaciones que se hicieron públicas le decía a Odebrecht: oye, 3 millones para el Perú es demasiado en una campaña política. Pero claro, lo has dicho bien. Cuando empiezan las revelaciones sobre donaciones de otras dimensiones, Rasmus, disclaimer, varios de sus Claro. parientes son clientes de mi firma, no Rasmus, ¿no? Pero los fondos de Rasmus, los fondos del señor Romero, ese fue un movimiento además que lideró Humberto Banto mismo. Él anunció que esto iba a salir, pues entonces las cosas cambian, porque uno dicen, bueno, entonces aquí se mueve mucho más dinero del que creíamos. Respuesta cínica, dura, muy fuerte, pero real en sus consecuencias. Lo que Abanto decía en ese tiempo era: ¿cómo va a alarmar 1 millón si es que se prueba el millón? Si acá hay 7 millones y esto es lo que circula aquí. Bien. Yo creo que hay dos cuestiones, tres diría, que han enturbiado esta discusión. La primera es haberla hasta nominado por el lado que no había que discutir. Esto no era sobre los cócteles. La segunda, no acomodar el caso al modo en que han ido evolucionando las dos historias. Recuerda, siempre citamos aquí un artículo de Iván Montoya del año 17, donde Iván Montoya decía: no, 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 ya no. Lo que hay que investigar aquí es qué cosa ocurrió con el dinero que no entró a la campaña, no con el que sí Eso entró. era más Porque decía Montoya, interesante. correcto, porque el que no entró a la campaña, que es más o menos la mitad de lo que se recaudó, puede haber formado, decía Montoya, una fortuna clandestina, y la Claro. inserción de esa fortuna clandestina al mercado por métodos fraudulentos, como simular inmobiliarias, en fin, Eso sí es simular lavado. inmobiliarias, vemos, eso decía lavado, eso decía Montoya, eso es lavado. Pero Aquí hay que poner nunca el se fue por acento, ahí. pero ese acomodamiento no pasó. El tercer movimiento que creo produce los defectos de este caso tiene que ver con que para lavar activos de Odebrecht tenemos que tomarnos en serio que Odebrecht tenía una lavandería. Yo, Claro. en todos los comentarios que hemos compartido, he insistido en que estoy convencido que Odebrecht manejaba una lavandería, pero la fiscalía nunca ha hecho un caso Nunca lo ha legal sobre la probado. lavandería de Odebrecht. No está en el convenio de colaboración eficaz. El convenio de colaboración eficaz no se ha extendido sobre el lavado de activos. Entonces, ¿cómo me tomo en serio la teoría de la lavandería si el lavador no tiene cargos? Claro, y en el fondo de Doctor, todo y en esto su está además, experiencia, como dicen con los médicos, ¿cuál es su prognosis para la sentencia del TC? si el señor Gutiérrez Tix es el ponente, creo que está Ponente. claro. Ahora, yo tengo que decir, lamentándolo, que el acting del señor Gutiérrez Tixe en la audiencia no ha sido el de un juez. Esa forma de confrontar con No. quien para los hechos es un abogado de litigio, el fiscal Pérez Gómez, no corresponde a la magistratura del Constitucional. Lo lamento. A ver, Rosa María, podemos o no tener distancias con las líneas de principio del Tribunal Constitucional. De hecho, lo hemos comentado aquí, yo he criticado muchísimos fallos, comenzando por el del SUNEDU. Pero el juez constitucional es antes que nada, el Tribunal Constitucional es antes que nada Tribunal Constitucional. Claro. Y eso supone que sus magistrados mantengan la posición que les corresponde como tales.
creo que lo que el señor Gutiérrez Tixe hizo es completamente inapropiado, por decirlo menos. Pero al final del día, uno se pregunta dos cosas. La primera, ¿por qué este caso está en el Tribunal Constitucional si la señora Fujimori lo ha ganado todo en el proceso? Este Todo. es el único Claro. caso en el que un juicio en marcha ha sido anulado a mitad de juicio porque estaba mal hecho. En teoría, ese es el tipo de caso en el que un tribunal constitucional promedio dice, señores, ¿y por qué vienen para aquí si están ganando? Nada. Terminen su proceso. Entonces ya la admisión del caso en esa sede dice mucho sobre lo que va a Claro. pasar. Y yo creo que va a resultar poniéndole punto final a toda esta historia. Ahora, tenemos otro Sí. tema, porque tenemos otro tema que, como dice Marcos Cifuentes, todo pasa por los cuellos blancos. Y se trata de el señor Santibáñez. Señor Santibáñez y las investigaciones nuevas sobre sus actividades supuestamente, presuntamente ilícitas cuando era ministro del Interior. Lo que ha llamado la atención, no sé, creo que he visto su tuit, es que el Consejo de Ministros defienda al hermano de la presidenta, que no es funcionario público y al cual se le está imputando crearse, inventarse un arraigo laboral con ayuda de varios personajes. ¿Qué puede hacer el Poder Judicial acá y el Ministerio Público? El Ministerio Público salió a decir, nosotros no arreglamos a nadie, por si acaso, y hemos incautado documentos relevantes. También lo han dicho, relevantes, no han dicho cuáles. Ahora, A ver, ¿qué se hace ahí? a ver, ¿qué va a pasar aquí? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué va a Mira, pasar? varias cosas. Primero, sí, encuentro absolutamente inapropiado. He visto a Andy Carrión diciendo en una entrevista casi delictivo, esa frase es muy fuerte, hay que tomarla en cuenta, que el Consejo de Ministros haga un pronunciamiento así unilateral, no es una conferencia de prensa, pero un pronunciamiento a favor de alguien que a fin de cuentas es un ciudadano privado, tiene intereses privados y tiene un litigio en el que debe defenderse. Si el señor Nicanor Boluarte es inocente, pues tiene un abogado, además es un muy buen abogado, el señor Vivanco, que puede hacer lo que le toca, pero tener capacidad para movilizar a un gabinete a su favor lo incrimina. Creo que eso no lo notó, Eso es porque lo su que yo, caso no, eso es lo que yo decía temprano. O sea, tiene más poder del que creíamos que tenía. Por lo tanto, y la su matriz poder de en la sombra sí existe. y la matriz de todos sus casos, Rosa María, se refiere a tráfico de influencias, a usar posiciones de influencia basadas en la ubicación de su Pobre hermana al abogado, presidente de la pobre el República. abogado del señor Vivanco, debe estar desesperado tratando de decirle, por favor, no lo defiendan. Pero es que acaban de confesar cuál es la capacidad de influencia del señor Boluarte en público. Entonces, eso, además de casi delictivo, resalto esa frase de Andy, es torpe, profundamente torpe. Le acaban de dar Claro, la razón a la fiscalía. ¿De acuerdo? Ahora, sobre todo claro, para el caso, para el otro caso, Huayquis en la sombra, que se trata justamente de la sombra, ¿no? O tráfico sea, de posiciones desde la penumbra que le da ex su ubicación como exactamente. hermano del presidente. Entonces, ¿qué Mira, mayor prueba, señor juez, si este señor puede movilizar al Consejo de Ministros enterito a su favor? Entonces, claro, y a su hermana, o sea, en fin, a la hermana siempre hay la excusa absolutoria, ¿no? Por el no, parentesco, pero no, los no. otros, Mira, es lo que pasa en Argentina con el señor Milei, ¿no? Y la defensa de su hermana también. Lo que pone en evidencia eso es una pérdida absoluta, ya lo sabemos, ¿no? Eso es casi redundante, de todo decoro en la diferenciación entre lo público y lo privado, ¿no? O sea, ya hace rato estamos protestando porque la presidenta de la República organice su gabinete como un equipo de litigación. Y con todo respeto, el regreso del señor Santibáñez pone eso en evidencia. El señor Santibáñez es un factor de litigación, un juego litigante, no es un factor de políticas públicas. Extender esa distorsión de lo que representa el gobierno hacia su hermano, que ni siquiera tiene un cargo público, bueno, pues es confirmatorio. Pasa más o menos lo mismo que habría ocurrido si el caso contra la señora Fujimori hubiera girado a ese esquema de claro, fortunas clandestinas que quería Montoya. Ahí se hablaba de una inmobiliaria y quien maneja la inmobiliaria ha puesto en evidencia que no tiene ninguna noción de negocios, ¿no? Salió sí, de la inmobiliaria y se ha dedicado a actividades que tiene derecho a de ejercer, farándula, de pero, entretenimiento. pero la actividad de farándula pone en evidencia que un empresario de bienes raíces no es.
Bueno, aquí pasa lo mismo, ¿no? Hay una Claro. matriz de cargos contra el señor Nicanor Boluarte por ejercer influencias en la penumbra o desde la penumbra, y el señor reacciona ante un allanamiento con una conferencia de prensa de ministros. Claro, o sea, como dice, lo asesora el enemigo. Y en este contexto, la entrada y la salida de Vizcarra del penal de Ancón, ¿qué cosa es eso? Además del caos, y además el jefe del INPE ni le han pedido la renuncia, porque claro, si mete la pata, ¿no? No, pero entra y sale. ¿Qué pasó Sí, mira, ahí? hay ahí, Rosa María, una especie de, una referencia que tenemos que empezar a internalizar para realizar ese tipo de casos, y es la volatilidad de las decisiones. A ver, si algo nos pasa desde el 16 para aquí, desde que la mayoría en el Congreso, en ese momento fujimorista, decidió censurar a un ministro como Jaime Saavedra, que es ahora el representante del Banco Mundial para la Educación en el planeta, ¿verdad? Y lo teníamos de ministro. Ya, desde ahí en adelante, la volatilidad de las decisiones políticas se construye por la falta de referencia y la falta de límites. Entonces estamos en una escena político-legal que se orienta por el capricho. Hace muy poco tiempo el Congreso inhabilitó a una fiscal ya repuesta, la señora Zoraida Ábalos, por haber declarado que los casos sobre presidentes tenían que suspenderse. Lo hizo antes que cambie la doctrina de la Fiscalía. Ahora el Tribunal Constitucional declara que los presidentes tienen que ser protegidos y que los casos deben suspenderse. Mira cómo cambian las cosas, ¿no? Entonces, ¿y el Congreso dónde está en el medio de ese estropicio de conceptos sin límites? Bueno, aquí en la escena de Vizcarra, Vizcarra es, debo decirlo, un personaje por el que no siento ningún afecto ni preferencia. Creo que cosas como Richard Swing y el caso que está todavía en discusión en tribunales para juicio sobre los sobornos en el gobierno de Moquegua caracterizan al personaje, pero lo que ha ocurrido muestra una volatilidad definida por falta de consistencia en decisiones públicas. Alguien, si uno reconstruye la escena, no entendería que alguien quiso congraciarse con el gobierno castigando al enemigo político y mandándolo a un penal distinto de los presidentes. Coge la matriz. Es más o menos lo mismo que ha pasado con el tratamiento a Sagasti en el Congreso, ¿no? Así es. El lenguaje es el mismo. Él no es presidente elegido, fue presidente por reemplazo. Entonces no se le puede poner un cuadro en el hall de los presidentes. A Merino sí, a él no, pero Merino también fue Sí, presidente por reemplazo y tiene un cuadro del hall de los presidentes. Entonces Vizcarra no es presidente elegido, así que no va a Barbadillo, se va a un penal común, y cállense todos porque ustedes querían que Fujimori vaya a un penal común y luego no, mejor lo regresamos. Bueno, esa volatilidad significa falta de norte, nada más. Es la hija de la banalidad. sí, Es la hija de la banalidad. pero un costo que Vizcarra puede capitalizar, ¿no? Y claro que va a Bueno, capitalizar. El creo que abuso capitaliza para el abusado, o sea, si uno revisa el lenguaje político de Vizcarra, ha capitalizado hasta Lagarto, ¿no? claro, está clarísimo. Entonces, de nuevo, en la volatilidad, el impulso provoca torpezas, Claro. ¿no? Porque en Y, la y volatilidad, la falta de referencias y de límites se decide por capricho, sin cálculo. vamos a tener mucha litigiosidad en las próximas semanas y meses en medio de un proyecto electoral, varios proyectos electorales simultáneos. ¿En qué medida esto va a afectar profundamente al Ministerio Público del Poder Judicial? Yo no creo que resistan mucho más tiempo. ¿Ah? A ver, creo que el judicial ha mantenido una apariencia bastante sólida y Más la neutra, ¿no? neutra. Las fiscalías están en este momento, me parece, afectadas en la opinión pública por el retardo de casos emblemáticos, en primer lugar. Y segundo, por una multiplicación innecesaria de controversias que me parece son innecesarias y son ajenas. La sede de Patricia Benavides, por ejemplo. En la última crisis en la que condujo a su retorno como fiscal suprema, si uno la mira fríamente, la señora Benavides lanzó dos discursos contradictorios de defensa. Hay una línea en la que cuando la Junta decide intervenir abruptamente con esa decisión publicitada por el señor Gino Ríos, su presidente, con su sola firma, la señora tenía una demanda de amparo en proceso.
una demanda de Ah, amparo en la que pretendía que un juez constitucional declare que su destitución había sido inconstitucional, definida en los términos de su defensa y en un claro. marco en el que podía ejercer sus derechos. Y de repente, abruptamente, entra la Junta Nacional de Justicia a moverlo todo. ¿Qué suena en ese apresuramiento? ¿Cuántos hay apresuramientos de ese tipo? Lo hubo en Benavides, lo hay en el caso de la señora Fujimori, está ganando todo, pero de repente entra el Tribunal Constitucional, uno empieza a notar que el tiempo es importante para alguien. Y claro, el tiempo es en este momento un factor de organización del proceso electoral. Ah, Entonces, el caso Benavides se ha acelerado en sus discusiones por un factor externo a las fiscalías, no interno. Y ese factor es quererla tener ahí, ¿no? Bueno, pero sí ya, hay, está claro, creo yo, un alineamiento de intereses, no diría de fuerzas políticas, de institucionales, de intereses, entre la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, Dina Boluarte, y Patricia quizá el Jurado Nacional de Benavides, Elecciones aún no lo el sabrá. Jurado Nacional de Elecciones ahora, el TC y el Congreso. Sí, Y al en una frente apuesta, al frente queda una parte del Ministerio Público y una parte del Poder Judicial, nada más. y no, mira, ahí te voy a contradecir, yo creo que al frente queda la ciudadanía entera. Porque Bueno, pero ¿a dónde voy con esto? Mira, estas peleas que son externas, la señora Benavides quería cerrar esta frase. Esa duplicidad de acciones se vuelve a reflejar al final. Cuando termina la crisis, la señora Benavides deja de insistir en ser fiscal de la nación. Acepta ser sí, fiscal del sistema. digo, De acepto hecho, ser fiscal ya. antes de eso, había aceptado el proceso por nulidad vía amparo de la resolución del jurado que la señora Espinosa había planteado. Ella empieza a aceptar cosas, renuncia a una pelea absurda de la Fiscalía de la Nación y regresa a su asiento como fiscal suprema. Esa acción no corresponde a la denuncia que se acaba de presentar. De nuevo, Claro, uno puede sospechar que la coyuntura empieza a movilizarse por factores externos al manejo de la fiscalía. ¿De acuerdo? Entonces, sí, hay como tú dices una suerte de alineamiento alrededor de la construcción de un marco, no voy a decir institucional porque no lo es, un marco en las entidades constitucionales alrededor del proceso electoral. Creo que ese alineamiento está organizado en función a un mito, el mito del fraude electoral del 21. claro. Entonces hay una especie Y el de mito de hecho los galáctico. caviares, ¿no? El mito de los Sí, claro, caviares. el mito del Todos los ejército que no están alineados acá son caviares, nunca, hasta que no claro. prueben lo contrario. Digamos, yo por reemplazo diría, este es un momento en el que el saqueo encuentra o construye como enemigos a todos los institucionalismos, ¿no? Ah, sí, claro, por supuesto que sí. Bueno, Porque mira, doctor, en la lista de caviares estamos tú y yo y... se nos ha vencido el tiempo y usted tiene una audiencia en unos minutos y sé que está muy comprometido. Así que próximamente lo tendremos en el estudio para seguir comentando estos temas. Y por supuesto viene la resolución del TC y viene una serie de actos procesales que vamos a ver y que van a darle pues algún contenido a lo que está viendo hoy el Poder Ejecutivo, como es, como un ataque, como un muñeco armado, así dice la señora presidenta. Pero como hemos explicado acá, esa defensa no hace sino abonar en la tesis del poder de Nicanor Boluarte para ejercer el tráfico de influencias. ¿No es cierto? ¿Qué tal confesión? Qué ¿Qué tal bárbaro. confesión? Estaré encantado, Qué señor mal Alessandro Ortega, de defendido, manera. por Dios. Qué mal defendido. Muy bien. Muchísimas Pues gracias, date doctora muchas Sarachi, por gracias. haber estado con nosotros. Gracias. Y yo me voy despidiendo de todos ustedes también, agradeciéndoles sus saludos. Me dice Senia, mi productora, que hay muchísimos saludos. Ahí van a pasar algunos, muchas gracias. Hoy día es mi cumpleaños, cumplo 62 años y normalmente el 30 cae de lunes a viernes, ¿no? Cada 5 años seguidos, esta vez tocó sábado, pero hemos decidido adelantarlo hoy día en banco. Muchas gracias por todos sus saludos. No se olviden que mi mejor regalo es que le den un like al programa, por supuesto, y que lo compartan y que se suscriban a todas las redes de la República para que todos los videos les lleguen temprano y que estén muy atentos a lo que está pasando en la cultura política. Este fin de semana, el lunes, regresamos con todo, pero ahora tenemos que cumplir en un minuto con nuestros auspiciadores. Y nos vamos con Préstamipe. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional,
Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y ustedes me han traído el sol, porque amaneció muy nublado, pero ahora sí hay un solazo acá en Máncora, así que muchas gracias por sus buenas intenciones, por sus saludos. Un abrazo cariñoso para ustedes también. Será conmigo hasta el lunes. Chau, chau.